Gracias. Vamos. Gracias. Buenos días a todos. ¿Se me escucha así bien? Sí, ¿no? ¿Seguimos con el ratio desarrolladores-diseñadores? ¿Desarrolladores? Bien. ¿Diseñadores? El resto. Bien. Vamos. Ha estado genial la charla de Manu. Vamos a seguir hablando de diseño. Primero dar las gracias a todo el equipo de organización, a Jorge, Lole y el resto, porque han montado un buen guirigay aquí. Y a los sponsors también, a los patrocinadores, que los que hacemos algún evento de vez en cuando sabemos lo importante que es contar con ellos, ¿no? Y que apoyen eventos así. Para los que no me conozcáis, que seréis la mayoría, como dice Lole, me llamo Máximo, diseñador gráfico y trabajo desde Barcelona, hasta hace unos años desde Sevilla. Tengo un estudio propio bajo la marca de Omixam, desde donde trabajo haciendo branding para startups, para aplicaciones, para empresas de distinto tamaño. Luego desde la Trastería, que es un estudio y taller de impresión, es donde nos manchamos más las manos de tinta, haciendo impresión en letterpress y trabajando el branding también de clientes. Luego, en Barcelona tenemos el WebCat, que es un evento pequeñito, cada 2 meses, para diseñadores, desarrolladores, en torno al mundo de la web. Y luego también soy parte del equipo de organización de EVE, que a lo mejor es un evento que conocéis más, del que este año ya será el 10º aniversario y estamos muy contentos. También hace un par de años, y esperamos repetirlo pronto, montamos Entre Tipos, un evento de tipografía en Barcelona. Estuvo bastante bien. Y luego con Pedro Arilla, diseñador, amigo y tipógrafo, tenemos un podcast, Perdiendo las Formas, que cuando la familia nos deja y los clientes, pues grabamos algún capítulo diciendo muchas tonterías y alguna cosa de diseño. Más que quién soy, sí me gustaría hablar un poco de qué es lo que me mueve a mí a diseñar, a trabajar en esto del diseño. En la primera mitad del siglo XX, estos dos señores, Otto Neurath y Gerd Arndt, filósofo uno y diseñador el otro, aunaron fuerzas para crear lo que se conoce como Isotype. Isotype fue un sistema de conceptualización gráfica de distintos elementos que a Otto le parecían que eran importantes educar a las clases menos pudientes y menos formadas por aquel entonces, porque básicamente no tenían alfabetización. Y entonces, con aquellos conceptos, en aquellas aplicaciones gráficas conceptuales, explicarle a estas clases sociales ideas que solo llegaban a otras clases más pudientes. Esa manera de conceptualizar gráficamente y aplicar de una manera gráfica una idea, un concepto, es lo que a mí me llegó a mover por dentro para trabajar primero en señalética y luego más en branding. Vamos a hablar de marcas. Estas son 2 grandes marcas que todos conocéis. Decidme qué se os viene a la cabeza cuando veis estas marcas. Aspiración. ¿Cómo? Aspiración. ¿Algo más? Innovación. Fuerte, fuerte. Simplicidad. Fidelidad. Simplicidad. Más. Monopolio. ¿Qué más? Dinero. Posicionamiento. Muy bien. Lo pregunté también el otro día en Twitter, por si estaban tímidos, como estáis, y buscar dinero, caos, innovación, corporación. Esto fue para Google, para Apple, iPhone, placer, chachi, lujo, diseño, salieron muchas otras. Todo esto son evocaciones, referentes que se crean en nuestras mentes cuando vemos las marcas gráficas de algunas marcas, o de todas las marcas. También, por destacar esta, me gustó mucho, y esta. Somos muy haters también con las marcas cuando nos defraudan. Lo que nadie dijo fue la tipografía con la que está hecha el logo de Google, ni que ni siquiera ese ya es el logo de Google, que se lleva ya un año desfasado. Solo una persona dijo manzana.
esa tenía poca capacidad simbólica. Es decir, cuando vemos las marcas gráficas, nos vienen evocaciones a la mente, es un referente de lo que realmente la identidad de la marca es, ¿no? Y esto es lo que vamos a hablar un poco en branding. ¿Qué es el branding? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de branding? Esta es una definición, hay muchas, vamos a usar esta para ir avanzando un poco por ella. Y el branding es un proceso. El branding no es algo que cuando llegamos al principio a crear una marca lo establecemos y punto, ya paramos allí, sino que tiene que ir evolucionando a la vez que va evolucionando el producto, la marca y todo el proceso de esa empresa o de esa aplicación en este caso. Irá desarrollándose, irá evolucionando, creciendo, iterando. ¿Un proceso de qué? Pues un proceso de la creación de la identidad de la marca. Lo que crea el branding son identidades, porque las marcas tienen identidades del mismo modo que las personas tenemos personalidades. ¿Y cómo lo hace? ¿En función de qué? Pues en función de una propuesta de valor. Lo importante para las marcas es que tengan esa propuesta de valor, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. ¿Para qué? Pues con el fin de diferenciarnos de una competencia. En un mercado donde no hay competencia, pues nuestra marca apenas va a ser necesaria. Las marcas las crearon artesanos hace mucho tiempo para marcar sus productos del comercio de al lado y decir, este es el mío. Básicamente, aunque hemos evolucionado mucho, las marcas siguen haciendo lo mismo. Es decir, necesitaremos un mercado competitivo para que nuestra marca sea fundamental e importante. ¿Es importante el branding en las apps? ¿Qué pensáis? ¿Es importante? Con el fin de diferenciarnos de la competencia. ¿Creéis que es un mercado competitivo el mundo de las aplicaciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí por varios factores. Uno de ellos es la saturación. Creo que es un mercado que ha crecido mucho y que ha crecido muy rápido. Además, estos son algunos números del número de aplicaciones que hay en las dos principales stores. Son datos del último cuatrimestre, han ido creciendo. Hay muchísimas aplicaciones y cuando creáis la vuestra, competís con todas. Estáis en el mismo mercado, competís con todas. Luego hay poca diferenciación. Es lo que hablamos también antes cuando las preguntas que le hacéis a Manu, de cómo todas se van pareciendo un poco las aplicaciones, ¿no? Y cómo las líneas guías de los distintos sistemas operativos homogeneizan un poco las aplicaciones. Las aplicaciones en nuestro dispositivo le está pasando un poco como a los presentadores y presentadoras de la Fox. No hay mucha diferenciación aquí. Son todos rubios, rubias, caucásicos. Esto empieza a parecerse a un iPad o a un iPhone. Es un poco confuso a veces. Y luego las tiendas, las App Stores, son nefastas. Tienen una gestión muy difícil. Es como ir a un Carrefour y que todo esté tirado. No se encuentra nada, los buscadores están muy complicados, los nombres de las aplicaciones son prácticamente todas iguales. Uno intenta buscar una aplicación sobre tareas y te vuelves loco encontrando la que quieres. Es muy difícil el mercado en el que están. Frente a esto, a la saturación, a la homogenización y a estas stores que podrían estar mejor gestionadas, la marca lo que hace, el branding lo que hace es mejorar eso, mejorar tu marca de la mejor manera posible, de la mejor manera y de la más eficaz. Solo por situarnos un poquito y ver por dónde vamos a tirar, podríamos distinguir dos tipos de aplicaciones. Una app que es el resultado de una marca, es decir, llega una marca a nuestro estudio de desarrollo y de diseño y quiere que le creemos pues, la aplicación dentro de su estrategia ya de marca. Llega ING, quiere que le creemos la marca, la aplicación, y dentro de su estrategia de marca, bueno, pues trabajaremos para ello. Ahí nuestro trabajo será trasladar toda su estrategia dentro del desarrollo y diseño de la aplicación. Luego está un poco la app de una manera más independiente, cuando desde nuestro propio estudio vemos una necesidad de usuario o una posible necesidad de mercado y decidimos crear, desarrolladores y diseñadores, una aplicación para lanzarla directamente al market. Ahí a la vez estaremos creando la marca y a la vez estaremos creando la aplicación. Vamos a tirar por esta línea porque es la que me parece más interesante. Entonces tendremos que diseñar la marca a la vez que creamos esa aplicación. ¿Qué es lo primero que necesita una marca? ¿Alguien? Diferenciación. Nombre, logotipo, diferenciación, valores. Bien. ¿Es el nombre lo primero que necesita una marca?
Muchas marcas empiezan creando su nombre. Pero, ¿alguien piensa que esto es verdad? ¿Que contenido va antes que diseño? ¿Que diseño sin contenido no es nada? ¿O que diseño sin contenido es ornamento, de una manera más clásica? Yo creo que sí. Yo creo que el contenido es principal antes que el diseño. Entonces, si aún no tenemos contenido, ¿cómo vamos a diseñar nuestro nombre? Porque los nombres se diseñan. Necesitaremos ese contenido para empezar por el nombre. No podemos empezar por el nombre. No es lo primero el nombre. Y es un mal camino empezar nombrando nuestra marca al momento que creamos nuestra aplicación. Nos juntamos, decimos, vamos a hacer esto y ¡pum!, le plantamos un nombre. Si necesitamos un nombre clave, usémoslo. Pero no va a ser el nombre de nuestra marca. No puede ser porque aún no tenemos contenido. Lo primero va a ser un territorio de marca. ¿Qué es esto? Es ese espacio donde nuestra marca se va a partir la cara, ¿vale? Es donde se va a hacer fuerte, va a luchar contra la competencia y va a demostrar por qué es relevante para el usuario. Donde le va a decir, yo hago esto y lo hago así. Entonces, identificar cuáles son nuestros territorios a la hora de crear la marca es fundamental. Estamos haciendo una aplicación y quizá nos interese el territorio de lo saludable, estamos tirando por ahí, quizá lo de lo lujoso, quizá lo de lo divertido. Habrá que distinguir qué territorios, qué espacios nos interesa trabajar, porque en esos territorios, cada territorio tiene un lenguaje diferente, comunicamos de manera diferente y nos expresamos de manera diferente. Aportaremos, además, unos beneficios funcionales y emocionales diferentes en función de qué territorio estamos. Tendremos que saber cuáles son los códigos de esos territorios a la hora de crear nuestra marca en nuestra aplicación. Y con todo ello, finalmente, podremos crear una propuesta de valor. Y esta es la piedra clave, ¿de acuerdo?, para poder crear nuestra marca. La propuesta de valor es esa frase donde mostramos nuestra relevancia. Le decimos al usuario por qué somos importantes. Decimos cuáles son nuestros valores. Y además le decimos al posible usuario, al posible cliente, por qué somos diferentes del resto de la competencia. ¿Todos conocéis Telegram, la aplicación? ¿Sí? Esta que compite, digamos, con WhatsApp. Esta es su propuesta de valor. Trayendo de vuelta nuestro derecho a la privacidad. Más o menos, ¿no? En esta propuesta de valor no están hablando de lo que hace la aplicación, sino de cuáles son sus valores, de cuáles son sus beneficios emocionales. Han escogido unos territorios y han decidido cuáles van a ser sus valores. Y así es como la marca crea valor. Este gráfico, quizá un poco complejo, pero bueno, si vamos desde fuera hacia adentro, veremos como en el ejemplo de Telegram, cómo ellos han escogido varios territorios. Han escogido el territorio de la comunicación, el territorio de lo social, el de lo alternativo y el de la seguridad, por ejemplo. Y ahí es donde han decidido que se van a partir la cara con la competencia. Ahí es donde han decidido qué lenguaje y cómo van a hablar. Luego eso les aporta unos beneficios. Bien por un lado funcionales, como es por ejemplo la mensajería, obviamente, es lo que hacen, que es distribuido, es un beneficio que tienen diferente a la competencia, es multiplataforma, tampoco lo tiene su competencia, y es rápida. Y luego una serie de beneficios emocionales. No solo nos guiamos por principios racionales cuando elegimos usar una aplicación u otra, cuando escogemos marcas. Tenemos beneficios emocionales aquí como la privacidad, la comodidad, sentimiento de libertad, de confianza. Todos esos valores nos van a dar una experiencia de usuario distinta también. Con ello hemos creado la propuesta de valor y con ello ahora ya podemos crear nuestro nombre. Ahora sí podemos empezar a hablar de naming. Ahora que ya sabemos dónde nos partimos la cara, qué somos, qué valores y beneficios tenemos, ahora ya podemos empezar a ver cómo nos llamamos. ¿Cómo hacemos esto? Pues habrá que analizar primero cómo lo han hecho los otros, ya que hemos elegido unos territorios, unos espacios donde competir, ver cómo lo están haciendo ellos. Será interesante ver cómo ellos que ya estaban allí, ver cómo lo estaban haciendo y además estudiar los territorios aledaños para ver si es interesante coger códigos de otros territorios para nombrarnos dentro del nuestro, porque a lo mejor eso aportará bastante más diferenciación a nuestra marca y a nuestra aplicación. Luego veremos que hay muchos tipos de nombres, muchas maneras de nombrarnos. Tenemos nombres descriptores, ¿vale?, donde lo único que hace el nombre es pues describir lo que hace. Phonebook, Google Maps, lo único que hace el nombre es describir lo que está haciendo.
son definiciones descriptivas, digamos. Tenemos neologismos, donde cogemos dos nombres antiguos, dos palabras que ya existían, las fusionamos en una y creamos una palabra nueva. Nombres abstractos, donde lo que hacemos es crear una palabra que no existe, desde la nada, algo que no tiene contenido ninguno y que en la mente del usuario no tiene ningún referente. Víbulo no significa nada para nadie, hasta que la marca no lo va a llenar de contenido luego. Sugerente es cuando en el nombre de la marca se sugiere una de las propiedades, uno de esos beneficios que la marca aporta. En este caso, pues Fastmail, pues la rapidez. En evocativo cogemos un concepto que ya evoca algo en la mente del usuario y lo transformamos para crear un nombre nuevo. Transformamos privado y lo convertimos en Privalia y tenemos nuestra marca. O asociativo, donde directamente asociamos un concepto que ya tiene un referente claro en la mente y directamente se lo ponemos a nuestra marca. En el caso de Clear, que antes Manu sacaba un pantallazo de ellos, son una aplicación de tareas y no se han llamado task lo que sea, o tarea no sé qué, o si no han decidido, nosotros somos limpios, somos transparentes, y entonces te aporta un valor asociando a ese concepto. Para las aplicaciones yo aconsejo seguir estos tres caminos que están más destacados. Los neologismos, ¿por qué? Porque podremos crear un nombre nuevo a partir de algo que ya tiene el usuario un poco en la cabeza y además tendremos facilidades a la hora de distinguirnos, porque no tendremos un registro muy competitivo de ese nuevo nombre. El abstracto, porque tendremos la facilidad total a la hora de registros y además tendremos la posibilidad de llenar ese cajón vacío que acabamos de crear con todos nuestros beneficios y nuestros valores. Será un poco más complicado, pero en el momento que lo hagamos ya asociaremos directamente la marca con esos valores. Y el asociativo. Tendremos que coger esos conceptos que tenemos ya en la mente del usuario y asociarlos directamente con nuestra aplicación. Así, por ejemplo, Pocket o Clear lo han hecho y han funcionado muy bien. Y ahora empezamos a escribir. Escribimos y escribimos mucho, y escribimos 100, 150 nombres, algo por el estilo. ¿Y cómo empezamos a filtrar? Pues los nombres tienen cualidades y algunas de estas son las más importantes. El nombre de marca tiene que ser memorable. Un nombre que no se recuerda es un nombre que no funciona. Es una marca que no va a recordarse por el usuario, es que no funciona. Tendrá que ser diferente, tendrá que diferenciarse. Aunque hemos elegido unos territorios donde los códigos son algunos, no podemos nombrarnos como el resto de la competencia, porque eso hará que sea más difícil para nuestros usuarios encontrarnos. Aunque creamos que por eso lo estamos facilitando, va a ser al contrario, va a ser mucho más difícil. Tendremos que diferenciarnos. Los nombres son eufónicos y eugráficos, es decir, tienen que sonar bien y tienen que poder escribirse de una manera sencilla. Los nombres, los sonidos evocan cosas, ¿vale? Es lo que se llama fonosimbolismo. Cuando pronunciamos ciertos sonidos, se nos vienen a la mente ciertas imágenes. Y eugráficos porque tendrán que escribirse bien. Al final los buscamos en un buscador, al final los tenemos que buscar en la tienda y tenemos que escribirlos. Si no sabemos escribir un nombre, va a ser más complicado que nos encuentren. Y por supuesto que ese nombre evoque nuestra propuesta de valor. Hemos hecho todo este trabajo previo para crear nuestra propuesta de valor. Solo faltaría que el nombre ahora evocara la propuesta de valor de otro. No, tendrá que evocar lo nuestro, tendrá que evocar de alguna manera cuáles son nuestros beneficios y nuestros valores. Ya tenemos un primer filtrado, tendremos unos 20-25 nombres, seguimos testando. ¿Funcionan bien en contexto? No es lo mismo decir Telegram que, oye, me he bajado Telegram, que WhatsApp no me mola. Lo ponemos en una frase y funciona de una manera diferente. Los nombres se comportan de manera diferente en contexto. ¿Puede crear lenguaje ese nombre? Aquí hay marcas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, Twitter. Twitter ha creado lenguaje con su nombre. En Twitter tenemos tuiteros, enviamos tweets, tenemos retweets, ¿de acuerdo? Enviar un mensaje en Twitter es enviar un tweet. Enviar un mensaje en Facebook, ¿cómo es? Facebook no ha creado lenguaje con su marca. Twitter sí lo ha hecho. Es un beneficio, ¿de acuerdo? WhatsApp también lo ha hecho. De alguna manera u otra, pero también lo ha hecho. ¿Suena bien nuestro nombre en otros idiomas? Nombramos nuestras aplicaciones normalmente en inglés. Y no es una mala táctica. Es decir, pensamos que nuestro mercado
va a ser fundamentalmente anglosajón, o este mercado es más anglosajón, o usa el inglés como idioma principal, y no es mala idea, pero ojo con notar cosas que no queremos cuando escribimos en un idioma que no es el nuestro. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo lo importante con otros idiomas es que no suene mal en otros idiomas. No es mala idea empezar a nombrar en castellano. Muchas marcas anglosajonas lo están empezando a hacer y no es mala idea porque es un idioma que va creciendo cada vez más y no está tan usado, tan saturado como el inglés. Pero ojo, que no suene mal en otros idiomas, sobre todo en los principales. Está libre en el registro de patentes y marcas. Esto es algo que no hacéis nadie. Nadie registra la marca en las patentes y en el registro. No lo hace nadie. Y luego pasa lo que pasa. Al principio la marca, pues bueno, es algo que estamos haciendo casi por estar por casa. Cuando empieza a crecer, empieza a dar aquello dinero, llega alguien y dice, date, pasa por aquí. Y cambiar el nombre de una marca es de lo peor que le puede pasar. ¿De acuerdo? Podréis cambiar el logotipo, podréis cambiar la interfaz, el UX, de plataforma, 1000 cosas, pero cambiar el nombre, eso es difícil superarlo, ¿eh? En la Store también hay que registrarlo, estará libre, y aquí es donde está nuestro territorio gordo, aquí es donde habrá que ver si está o no libre. Si empezamos a nombrar una aplicación de tareas como Task, nos va a costar mucho, va a estar complicado. Empecemos a pensar un poquito más allá. Y luego el dominio en la web. Es muy mala idea nombrar pensando solamente en el dominio, pasa mucho. No, es que el dominio de... No es la clave, ¿de acuerdo? La web será una plataforma estupenda de ventas y de comunicación de nuestra aplicación, pero no es lo fundamental. Nuestra marca va mucho más allá de nuestro dominio. Habrá maneras de resolverlo eso. Y así luego, pues, se crea un nombre. Un nombre, por ejemplo, como Telegram. Un nombre asociativo, donde hemos asociado a nuestra marca el nombre de un telegrama. ¿De acuerdo? Que es algo que ya no usamos, pero que cuando se usaba, por ejemplo, se usaba para cosas importantes, para cosas que nos transmitían seguridad. Y además, Telegram al final es enviar un mensaje escrito muy lejos. Más lejos que lo hacen ellos no lo hacían los telegramas, con lo cual no van mal encaminados. Es un nombre corto, es eufónico y funciona bien en prácticamente todos los idiomas. No está mal. Luego vendrá el paso de la gráfica de marca. Hasta aquí no hemos empezado a hacer un dibujo, ¿vale? Solo tenemos conceptos. La gráfica de marca tiene que ser un sistema visual, tiene que ser coherente con el resto de la marca. Estos son algunos de los puntos más importantes que tiene que tener una gráfica de marca. La marca gráfica, propiamente, la tipografía, el color, la voz y el tono, los sonidos. Los sonidos son fundamentales. En esto que hablaba antes Manu de la homogenización también de las aplicaciones, los sonidos nos van a dar claves muy importantes para poder meternos en la mente del usuario. Si decimos el tono de Nokia, se nos viene rápidamente, escuchamos ese sonido y nos evoca Nokia de una manera muy rápida. Los sonidos en las aplicaciones de Twitter son, por ejemplo, fundamentales. Y la iconografía, también muy importante. No vamos a poder hablar de todos, vamos a hablar solo de los dos primeros, la marca gráfica y la tipografía. Marca gráfica, la mayoría sois diseñadores, pero bueno, vamos a afianzar algún concepto. La marca gráfica es aquel referente propiamente gráfico que en nuestra cabeza nos evoca mucho mejor, de la mejor manera posible, cuál es esa propuesta de valor que hemos creado y el nombre. Al final tenemos que recordar nuestro nombre. La marca gráfica es eso que habéis visto al principio de Google y eso que habéis visto de Apple. Hay distintos tipos de marcas gráficas. Solo por afianzar un poco algún concepto, todo esto, siguiendo el ejemplo de Shazam, es una marca gráfica o un imagotipo. Aquí tenemos lo que conocemos como isotipo y allí lo que es propiamente el logotipo. La parte más iconográfica de la marca y la parte tipográfica. Comúnmente a todo lo llamamos logotipo. Siendo un poco más estrictos, esta sería la definición. Luego tenemos marcas que solo tienen logotipo, como Facebook. Facebook es puramente tipografía. Luego extraen la F para usarla en los iconos, en los avatares, pero propiamente solo logotipo. Y marcas que usan solo isotipo. Twitter solo usa a Larry, que es este pajarito, para mostrar su marca.
en sus líneas de diseño no se dice cómo se escribe la palabra Twitter, no tiene una tipografía asociada, no les interesa, le da igual. Y luego están los isólogos. En un solo concepto, en una sola marca gráfica, unimos tipografía, una flecha que es a la vez una sonrisa, que es la parte del isotipo, que fusiona un poco con la Z. Tenemos todo en una sola marca, los dos conceptos. ¿Qué es más eficaz en el mundo de las aplicaciones? ¿Qué es lo que nos va a funcionar mejor? Desde mi punto de vista, el isólogo tiene un problema. Y es que vamos a tener una necesidad de sacar de alguna manera un isotipo para el icono de nuestra aplicación, fundamentalmente, y luego para la comunicación en redes sociales. Así lo hace Amazon. Así para avatares, así para icono de la app. Esto me parece bastante pobre, la verdad. Además confunde al usuario, no le da coherencia de marca. Estamos creando una nueva aplicación. Quizá el camino más recomendable sea este, sea el de hacer un imagotipo. Vamos a tener una parte tipográfica del nombre que nos va a seguir evocando el nombre de la marca, que es muy necesario en una marca que crece, en una marca que nace ahora, y luego la parte del isotipo, que lo vamos a poder usar tanto en el icono de la aplicación, como en avatares, como en el resto de necesidades de la marca. Tenemos una aplicación consolidada y con ganas de marcha, ¿vale? Un poquito de... ya está en la mente de los usuarios, ya se saben bien el nombre. Esta quizás sea una estrategia muy interesante que seguir. Es importante, más que nada porque los isotipos, las imágenes, tienen una fuerza evocadora que no tienen las palabras. No lo digo yo, lo dice Batman. Dice, como hombre soy de carne y hueso, pueden matarme o destruirme, pero como símbolo puedo ser invencible, puedo ser inmortal. Bruce Wayne decía esto. Como símbolo tenemos una fuerza evocadora que no tenemos como palabra, que no tenemos, si no es de una manera más icónica. Tipografía. No voy a hablar mucho de tipografía, que Lole luego tiene una charla muy interesante y hablará mucho mejor de esto. Pero esto es un buen consejo, esto es un buen libro de Enric Jardí, para los que no manejáis mucho tipografía, 22 consejos sobre tipografía, y este es uno de ellos. Es muy importante que la tipografía de vuestra aplicación no comunique algo que no queréis comunicar. La tipografía comunica, no solo es legibilidad, ¿de acuerdo? No es solo un valor en cuanto a la legibilidad, sino que también es fundamental en cuanto a la experiencia de usuario y sobre todo sobre la coherencia de marca. Con las nuevas líneas de diseño, tanto en iOS como en Android, tenemos ese problema de que solo usar las tipografías, o solo estamos usando las tipografías que vienen, digamos, por defecto. Y eso hace que todas las marcas sean homogéneas. Volvemos al caso de las presentadoras y presentadores de la Fox. A lo mejor no estamos comunicando esa propuesta de valor que hemos trabajado usando esas tipografías. De todas maneras, Google sí que está haciendo un gran trabajo muy importante con Noto y Roboto a la hora de recoger distintos lenguajes y sistemas de escritura. Si la aplicación que vais a trabajar, que vais a crear, necesita estar en muchos idiomas, necesita tener distintos sistemas de escritura, esto es importantísimo, usar Noto, porque sí que están haciendo un gran trabajo de esa parte. Luego está esto. Apple con Helvetica, la decisión que ha tomado no es una decisión de diseño. No sé muy bien de qué es, pero de diseño no es. Helvetica no es la mejor solución para un dispositivo móvil y menos para un tamaño pequeño, ¿de acuerdo? Cuando creéis vuestras aplicaciones para iOS, yo pensaría muy bien en salirnos de esa neutralidad que se supone que tiene Helvetica para usar tipografías que transporten más al usuario a nuestra experiencia de marca. Y luego los diseñadores de tipografía están deseando trabajar con vosotros. Se les ha abierto un gran marco, un gran espacio, como les pasó con la web, y están deseando hacer tipografías que vayan específicamente para dispositivos móviles, para tabletas, para teléfonos, para pantalla. Hablad con ellos, preguntadles, pedidles. Están deseando entrar en este marco y apenas se les está prestando atención. Estas son algunas opciones tipográficas que serían muy interesantes que le echarais un ojo.
No voy a pararme en cada una de ellas, pero sí son opciones, además, la mayoría de ellas muy asequibles, entiendo yo, que podrían dar distintos tonos a vuestras aplicaciones. ¿Conocéis una aplicación, un juego? Por cierto, en juegos sí se está haciendo mucho más, y en juegos sí que se está trabajando mucho más la tipografía. ¿Conocéis un juego para iOS que se llama Threes? ¿Tres? Ajá, sí. Usa Bullet Rounded para una de las tipografías, no de la de los números, sino la otra que usa. Es una tipografía de Jordi Bodas. Es muy importante que uséis tipografías para mostrar ese valor de marca. Y luego hay distribuidoras como FontSpring o YouGovDen que trabajan bien con licencias para aplicaciones, que luego es otro tema, el tema de las licencias, pero ellos trabajan bastante bien. Ya acabo. Hemos visto un poco el proceso de creación de una marca para una aplicación. Cuando empecéis a crear vuestra aplicación, por favor, no penséis directamente ya en el nombre, no penséis directamente en el logotipo, de cómo va a quedar ese logotipo en la aplicación o en la web, sino empezar trabajando esa propuesta de valor inicial, en todos esos beneficios que vais a poder aportarle al usuario como marca, además de aplicación. Porque lo queráis o no, comunicar, vais a comunicar. Mejor comunicar lo que uno quiere que lo que no sabemos que vamos a comunicar, ¿no? Como diría también Seth Godin, gasta 10.000 veces más tiempo y dinero en tu marca de lo que gastes en tu logo, porque el logo es solo un referente, es un símbolo y un recordatorio de tu marca. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Me ha parecido muy interesante. Gracias. Por la charla. Hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Sí. La primera es respecto a una tendencia que estoy viendo últimamente en los logotipos, que son los logotipos responsivos. Ajá. Es decir, logotipos que se van fraccionando hasta simplificaciones muy básicas en función a los dispositivos a los que están destinados. Si te parece que eso es un uso bueno, malo, si es una moda pasajera o si es algo que tiene futuro. Y la segunda, respecto a la normativa de marca. Es decir, una vez has tenido tu parto y tienes tu maravillosa marca, tu naming, tu logotipo, se lo das a tu cliente y empieza el desastre. En este sentido, ¿algún consejo que darnos para que no hagan esas atrocidades que nos encontramos a diario? Empezando por la segunda pregunta, las dos muy interesantes. Esta sería, digamos, la primera parte, luego vendría la segunda, que sería esa. Es decir, cómo después de haber parido a este niño, lo crío bien. Es decir, si esto es la creación de la marca, como hemos dicho, es un desarrollo, es un proceso. No podemos decir, ¡a la toma! Venga, hasta luego. No, porque si no hay un equipo de diseño interno, un equipo que pueda gestionar aquello bien, se irá. Y además, la propia marca y la propia aplicación en este caso irá transformándose, con lo cual la marca también tendrá que hacerlo. Es decir, ese manual tradicional de la marca que se decía, toma, aquí lo tienes impreso, estupendo. ¡Hala! No, porque la marca va a ir transformándose. Cambian mucho más rápido que cambiaban antes, y sobre todo en este tipo de mercado. Con lo cual, habrá que gestionar de alguna manera con ese cliente el hacer, bueno, pues si no lo hacen de manera interna, algún tipo de consultoría, algún tipo de trabajo poco a poco. Por ejemplo, con una pistola. Sí, bueno, claro. A mí me parece una táctica un poco agresiva, pero oye. Estoy pensando en voz alta. Sí. Con respecto a los logotipos responsive, ahora precisamente a Octavio también, creo que le han dado un TDC, ¿no? Le han dado un premio bastante gordo por la marca de Elena, que es un logotipo responsive. A mí me parece muy interesante. Es decir, en el momento que estamos trabajando en distintas pantallas, de distintas resoluciones, y todo cambia tan rápido, que tu marca gráfica se vaya adaptando, me parece interesante. De todas maneras, me parece mucho más interesante tener un logotipo como el de Nike, que no hace falta hacerle eso, o como el de Twitter. No hace falta hacerlo responsive porque es tan simple, es tan icónico, es tan simbólico que no hace falta. O sea, no se me ocurre un caso en el que no puedas usar el Swatch o Larry. Es decir, hay que trabajar un poco más en todo lo previo para llegar a un concepto como ese. Obviamente, para que Nike y para que Twitter hayan podido llegar a ese nivel, han tenido que poner mucho dinero, mucho trabajo, mucho esfuerzo y tener una evolución desde el primer logo de Twitter, por ejemplo, hasta ahora, considerable.
¿de acuerdo? Por eso, si Twitter se hubiera quedado con lo primero y el equipo de diseño y la gente no hubiera seguido allí, se hubieran quedado con algo pues bastante simplón, por así decirlo. En cambio han sabido ir evolucionando su marca. Me parece interesante, pero me parece más interesante lo otro. Vale, nada. ¿Sí? Gracias por la charla. ¿Es caro subcontratar para un producto a una empresa que te estudie todo ese trabajo de branding? Yo creo que es más caro no hacerlo. Esto suena un poco así, pero sí. Yo creo que al final es más caro no hacerlo. Yo te diría que no es caro. Se pueden trabajar distintas fases, se puede ir trabajando, empezamos haciendo la fase inicial, seguimos tema de naming y podemos seguir luego para la parte de logotipo, podemos estar en distintas fases dentro de la aplicación, si parte desde cero, dependiendo de si la empresa trabaja distintas líneas de aplicaciones y entonces ya tiene una marca detrás, porque claro, aquí estábamos hablando de esa empresa que crea la market, pero tampoco tiene una marca propia suya, es decir, si ya somos un estudio más o menos consolidado donde tenemos varios productos, nuestra marca de empresa también tiene que tener este primer desarrollo y luego cada producto tendrá que tener cierta coherencia con nuestra marca propia. Es decir, ese trabajo, subcontratarlo, yo preferiría que se hiciera desde dentro, ¿de acuerdo? Pero yo no creo que sea caro. La verdad. ¿Os habéis enfrentado alguna vez a la hora de hacer una PV a un business model canvas? Perdón, no te he A entendido. un canvas, modelo de negocio canvas. Sí, vale. ¿Os habéis enfrentado alguna vez a hacerlo? Y consecuencia como una buena PV a raíz de ahí. Sí. Propuesta de valor, ¿no? En la propuesta de valor y en el Canvas lo que se trabaja es distintos puntos más de práctica de trabajo y de propuestas. En el branding yo creo que vamos un paso un poco por no sé, hay quien lo ve un poco por debajo de otra manera, más que en la parte económica se trabaja más, digamos, lo que es esa personalidad que tiene que tener la propia marca. ¿De acuerdo? De todas maneras, sí, son buenos caminos, buenas estrategias nuevas que se están teniendo en cuenta. Defíneme cuándo un diseño es caro. Perdón. ¿Cuándo un diseño es caro? Cuando vale más de lo que promete hacer al final, me parece a mí. Es decir, cuando el precio por el que has pagado supera el valor que tiene. Pero claro, caro o no caro, en fin, es un concepto bastante... ¿Los resultados esperados, por ejemplo? Por ejemplo, sí, puede ser también. Si yo te prometo que con este diseño Luego, digamos que esto tampoco es una ciencia, ¿ok? Esto no es una ciencia que podamos medir, y es un poco lo que siempre arrastramos. De todas maneras, cada vez hay maneras más fiables de ver cómo el diseño ha mejorado el valor de la marca y de la aplicación. Y se podrá hacer a posteriori un análisis de eso, y entonces ver si ha sido caro o no caro esa inversión. Sí. Bueno, primero, enhorabuena por la charla, es muy interesante. Una pregunta, referido a lo de subcontratar digamos, el servicio, ¿no? del branding de la aplicación. Cuando ya partes de unos valores de marca, por ejemplo, una empresa que tiene sus propios dispositivos, ¿cómo trasladas esos valores que ya tiene la marca, lo implementas en beneficios a la hora de crear una aplicación? ¿Qué consejos? Cuando la marca... ¿No te he entendido bien? Ya tiene unos valores, una identidad, etcétera. Ajá, Por ejemplo, se vale. lanza al desarrollo de sus propias Vale. aplicaciones para sus dispositivos. De acuerdo. Ahí la manera que tendríamos que trabajar es que fuera coherente con esa estrategia que ya tiene la marca. Si esa estrategia es fuerte y está consolidada, será relativamente fácil explicar cómo funciona este mundo para que eso se adapte a su estrategia. El problema sería que esa estrategia de marca, de esa marca que nos contrata para hacer las aplicaciones, fuera débil. Entonces, o quisiera ser demasiado estricta, que también puede ser el problema que nos encontramos a veces. No, esto tiene que ser rojo porque yo soy Vodafone. Pues a lo mejor no. A lo mejor no, a lo mejor el botón de OK rojo porque soy Vodafone, pues a lo mejor puede haber una estrategia de diseño que no lo sea. A mí ser tan duro con los colores a veces, por poner un caso, no soy partidario de eso. Por ejemplo, en el rediseño de Airbnb han optado por un tono de rojo, y ese tono de rojo se usa cuando das precios positivos además. A mí, como usuario además, me parece que es una referencia complicada. Entonces habrá que ver hasta qué punto es fundamental en esa estrategia de marca de esa empresa que a la hora de dar feedback de ese tipo, la estrategia sea tan estricta o no.
pero desde luego tendrá que ser coherente al final y trabajar mucho con ellos. Primero, enhorabuena y gracias por la presentación. A ti. Y yo personalmente veo un problema, y más por mi experiencia que por otra cosa, con los nombres asociativos Ajá. que has mencionado. Has puesto como ejemplo Pocket Sí, por ejemplo. y Clear, y me ha hecho recordar el caso de Paper o Sketch. Ujú. ¿Qué ocurre cuando nosotros con toda nuestra ilusión utilizamos un nombre de esos y llega en el caso de Paper, ¿no? Y sacamos una aplicación que todo el mundo conoce y demás, y ahora Facebook saca Facebook Paper Ja, y lo llama Paper estás jodido, o Sketch? básicamente. Jodido. Claro, estás jodido. Pero siempre va a haber una marca más grande que te pueda hacer esto y al final tu patente vale tanto como lo que le puedas pagar a tus abogados y seguramente ellos puedan pagar más a los suyos que tú a los tuyos. De todas maneras, Paper o Sketch son asociativos hasta cierto punto. Es decir, son más evocativos porque explican un poco de qué va, sobre todo Sketch, por ejemplo, ¿no? Pero en el momento que tú tienes un mercado muy saturado, por ejemplo, con el tema de las aplicaciones de tareas, tienes que salirte de ahí, porque la gente ya no sabe cómo hacer para buscar eso en el buscador. Task, no sé qué, tarea, no sé cuánto. Y le pones clear y aquello empieza a moverse, porque no es solo Session Naming, sino has hecho mucho más trabajo de marca detrás y empieza a sonar y tú le dices a alguien, oye, ¿te has bajado clear? Pues es clear. O sea, no es, pero ¿cómo era? Tarea, no sé cuánto. Tienes que diferenciarte de alguna manera. Es cierto que luego tienen un lastre también importante. Si luego la aplicación no responde a esa asociación que estás haciendo, también te lo van a decir. Es decir, estás incumpliendo esa promesa de valor que está reflejada en tu nombre. El usuario también se puede sentir traicionado con eso. Ojo. Pero sí, sí, el abogado del otro... ¿no? Está... ¿Sí? He visto que ustedes sois Oxian Studio. O Mixam Studio. ¿Y por qué os ponéis Studio al final? Yo principalmente uso Mixam porque mi comunicación... Cuidado, no digo el naming de Omixan, Sí. me encanta, digo Studio, la concatenación de Studio. Mi marca, como te digo, es Omixam, más que nada porque es mi nombre al revés, no tiene más importancia que esa, y es como uso yo mi comunicación, que al final va mucho más allá de la web y más en temas de redes sociales y presentación. Usé Omixam Studio porque no tengo mixam.com ni omixam.es. Claro, a nivel de dominio, no Sí. de estrategia de marca. No, es a nivel de dominio únicamente. Porque es que para mí, yo entiendo que es un error siempre poner una coletilla. Tú, por ejemplo, eres una gran marca, Ajá, Zara, y tú Sí. ves Zara Modas. Tú ves Zara. solo claro, que- pero... Lo mismo en el Bulli. Sí, es una buena pregunta. Muchas veces cuando nombramos nuestras aplicaciones tenemos también la coletilla de ponerle app detrás. Luego aquello evoluciona y resulta que ya no hemos hecho una app, sino que hemos transformado nuestro modelo de negocio en otra cosa y estamos un poco pillados. En mi caso sí fue por tema de dominio, ¿de acuerdo? Pero mi comunicación va por ahí. Sí que es un problema también cuando nombramos nuestras aplicaciones, que al no tener el dominio le ponemos get y el nombre de la aplicación, por ejemplo. Eso a mí me parece un fallo enorme, porque a la hora de buscarlo en el buscador no nos sugiere eso. Entonces, una solución puede ser ponerle algún tipo de coletilla, porque al final la sugerencia va a empezar por el principio, ¿de acuerdo? Y ya nos va a sugerir nuestra marca. De todas maneras, si al final tenemos un estudio donde hemos hecho varias marcas, ponerlas todas dentro del dominio general de nuestra marca de empresa puede ser una buena solución. Clear, por ejemplo, está dentro de Real Mac, que es la empresa. Entonces, tú buscas Clear y lo que te sale es la web de Real Mac / Clear, digamos, lo que sea, ¿no? Sí, entendiendo eso del dominio. Claro. ¿Más preguntas? Sí, Antes cuando has hablado de lo nefasto que son las tiendas de aplicaciones, sí. ¿crees que se va a poner un orden o crees que de alguna manera se va a ir corrigiendo? Ojalá. O la tendencia que va a ir, no sé si activamente los diseñadores pueden ir corrigiendo esa falta de orden con una lógica a la hora de nombrar, buenas prácticas a la hora Sí. de escribir. Eso- Yo espero que vayan mejorando, ¿vale? En las distintas tiendas a la hora de mostrar los productos que hay en ellas, pero no podemos decidir sobre lo que va a hacer Apple y sobre lo que va a hacer Google, si va a desarrollarlo o no va a desarrollarlo. Cuando alguien le preguntaba sobre Apple y me decía, arreglad iTunes, pues también que arregle la tienda, ¿no? Es decir, pero como ante eso no podemos hacer nada, lo mejor es definir bien nuestras estrategias porque es en el donde nos estamos moviendo ahora.
y oye, nos funcionarán igual cuando ellos mejoren su tienda. Esas estrategias no nos van a valer luego menos porque ellos hayan mejorado el sistema de búsqueda o la competencia. Nos van a valer para defendernos del resto de competencia que está luchando contra nosotros. Así que es mucho mejor trabajarlo ahí que, bueno, ya a lo mejor harán, pues a lo mejor no. ¿Sí? ¿Qué harías, por ejemplo, cuando tienes ya el nombre definido y tienes varias redes sociales, pero hay una o dos que no las puedes coger con ese nombre? Es un problema importante que se están encontrando la mayoría de mis clientes. Una de las opciones es soltar mucho dinero encima de la mesa, pero eso no lo tienen todos, para comprarle el nombre a quien lo está usando. Y otra es no agobiarse. Es decir, esperemos que ese nombre esté libre, ¿vale? Uno de los filtros que tenemos que hacer es que ese nombre también esté libre en redes sociales, porque la comunicación de esa empresa o de esa marca va a ser muy importante también en redes sociales, o no, en función de la estrategia de marca de esa empresa, pero normalmente sí. Entonces, en el caso de que no esté, pues, tendremos que buscar alguna solución alternativa, añadiendo algún tipo de coletilla. Yo no me iría a poner un nombre divertido, como se hace a veces, o cambiarlo totalmente, sino simplemente añadirle algún tipo de coletilla y al final siempre podremos modificarlo de alguna manera si en algún momento podemos conseguir el nombre de usuario. De todas maneras, si el nombre de usuario, por ejemplo, en Twitter está cogido pero no está en uso, si eres una empresa puedes reclamárselo a Twitter y Twitter, evaluándote algunas cosas, te lo puede hacer. He tenido clientes que al principio su nombre estaba cogido, pero no estaba realmente en uso, simplemente estaba pillado porque esto es un abuso constante. Entonces se reclama, se ve que tienes tú esa necesidad y se te da a ti. ¿Sí? Tengo una pregunta un poco de curiosidad. Cuando se registra una marca, ¿se registra tanto como se escribe como suena? ¿O solamente como se escribe? Sí, en el registro de marca tú haces, digamos, dos pasos que puedes hacer en uno. Registras el nombre o registras el nombre y la marca gráfica. Si lo haces en dos pasos, pagas dos veces. Si lo haces en uno, solo pagas uno. O sea, cuando registras el nombre es como suena. Lo registras escrito, tienes que mandar una imagen del nombre, pero se analiza también cómo suena. Es decir, si tu nombre suena muy parecido a otro, alguien que ya lo ha registrado te puede decir, oye, te planta una reclamación, porque cuando registramos nuestros nombres, lo que hacemos es una propuesta de registro y durante una serie de meses, si nadie dice nada, entra, ¿vale? Pero entonces esos parecidos fonéticos también se analizan. Y es a nivel nacional y internacional. Claro, el problema es que no es como los dominios en la web, que tú registras el dominio y lo tienes en todo el mundo. Los registros son a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional. De todas maneras, luego son además por categorías, porque se conocen como categorías NIZA. Una aplicación iría dentro de una categoría NIZA. Entonces tú ahí tendrás tu competencia en el nombre, pero tú te puedes llamar de una manera en una categoría y otro igual que tú, pero en otra categoría, ¿de acuerdo? Pero porque se supone que no estáis compitiendo dentro de lo mismo. Nada. ¿Sí? Cuando escoges el nombre, ¿te fijas en cómo quedan esas letras juntas también, cómo va a quedar en la tipografía? ¿O solo te centras en que tenga un... Para eso hay como distintas corrientes de opinión, ¿de acuerdo? Los que trabajamos también en el diseño, sí que es imposible casi no hacerlo, cómo se van a asociar esas letras juntas, pero la verdad es que tampoco es una buena estrategia centrarte o filtrar por ahí, ¿de acuerdo? Más por los sonidos que por cómo van a quedar formalmente escritas esas letras, porque luego el diseño te puede tirar por un sitio o por otro. Escribir la marca en mayúsculas o en minúsculas dará un tono diferente y una voz diferente a tu marca. Entonces, quizás no sea la mejor manera de filtrar el nombre de la marca. Y desde gente que nombra desde otras posiciones, desde luego no lo recomiendan. Y cuando presentas al cliente el nombre de la marca, también te encuentras con la situación, ¿cómo se lo presento sin mostrarlo gráficamente para no condicionarlo? Es delicado y tendrás que hacerlo de una manera muy limpia para que no lo condicione a él a la hora de verlo. ¿Te responde? Sí. Una pregunta más. ¿Quién tiene que tirarlo por el camino? Nada, luego me podéis preguntar por ahí por los pasillos, no pasa nada. Muchas gracias.